Muy bien, buenas tardes compañeros, espero que se encuentren bien ustedes y sus familias. Vamos a tomar un tema de manera breve que han considerado o me han pedido que se ahonde sobre este aspecto. Y es la lectura de Michael Mann sobre la autonomía del Estado. Muy bien, antes que todo debemos de tomar en cuenta que Michael Mann trata de ver esta situación de la autonomía del Estado porque básicamente el Estado se pierde. Él considera que, o sea, básicamente se confunde en este punto entre la situación, entre la posición liberal, del liberalismo y el marxismo, como una arena de conflicto, ¿no? O donde se da el interés particular, donde se lucha por el interés particular, como serían los liberales, o donde se establece la lucha de clases a través del marxismo. Por eso el marxismo-leninismo en algún momento decía que la situación básica era poder derrocar el Estado y a través de tener esa estructura y esa estructura poder echar el socialismo. Eh, Vemos que no es así. Michael Mann le molesta este punto y entonces considera que el Estado se queda en ese sentido. O sea, es como una construcción sociológica o económica, etcétera, pero no se le da su importancia que se le da, o sea, su propia, ahora se va su autonomía, ¿no? ¿Por qué es tan importante el Estado respecto a otras formas de organizaciones políticas? Bueno, entonces, aquí yo incluso diría que incluso se llega a diluir, ¿no? Porque se tiende ahora a confundir conceptualmente, incluso históricamente, lo que es sistema político, régimen de gobierno y Estado. Son tres cosas distintas, son tres cosas. Eso como politólogos debemos tomar en cuenta siempre sentido. El sistema político, como lo dice Luckman, es un todo. Sí, es parte de la sociedad, pero tiene una función muy particular que es hacer política. La política como la imposición de valores para alcanzar consensos y el régimen como el tránsito del poder de un grupo a otro por ciertas normas, ya sea, por ejemplo, si es la monarquía, a través de la herencia, si es la democracia, a través de elecciones. Es así como se ve el régimen. Y el Estado como una organización política dentro del sistema político, quizá la más grande, quizá la más importante, lo pone todavía, así lo menciona Luckman, quizás, ya lo escribió en los 70s, quizás en ese punto, que tiene la capacidad de tomar decisiones políticas y afectan a la colectividad, ¿sí? Eso es lo que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Al Estado. Y ahora, Michael Mann menciona que esta organización política pues merece un estudio muy particular, ¿sí? Ahora, también hay otra cuestión sobre esta lectura que me parece muy interesante. Es sobre desde qué visión lo debemos de ver. Él se basa básicamente y él considera que no es ni desde la versión liberal, que es inglesa, ni desde la visión que se posee de las luchas de clases, ¿no? Que es básicamente la opción rusa en ese punto. O institucional, que sería la parte italiana. Él básicamente, él considera que debe de ser desde otro punto de vista, y los primeros que dan de ese sentido son los alemanes, y no es en balde. Los alemanes desde el siglo XIX, incluso antes de que empezaran a ser alemanes, consideraban el Estado como la necesidad suprema, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El Estado tendría o podría y debería de ser el ente capaz de cuidar toda la iniciativa privada y por el bien público, ¿sí? El Estado sería el ente capaz de proteger tanto empresas como individuos de amenazas extranjeras. Por lo tanto, la necesidad de reforzar al Estado. Esta situación no ha sido, dijéramos, superada en Alemania, al contrario, ha sido perfeccionada. ¿Qué sucede durante el gran encierro sobre la situación del COVID? Bueno, pues ahora incluso está estatizando ciertas empresas. Eso no quiere decir que se las va a quedar el Estado, ¿no? O sea, seguramente con el paso del tiempo se las regresará a particulares, ¿sí? Pero el gran Estado, la necesidad suprema es que lo obtengo, lo recupero, lo cuido, porque además es el garante del interés nacional y posteriormente lo regresaré. ¿Por qué lo regreso? Por el bienestar de la población, etcétera. Ahora, esto nos lleva a dos cuestiones básicas que va a mencionar Michael Mann. Bueno, Michael Mann establece que la definición esencial va a partir de dos cosas. Una, la centralización administrativa, ¿sí? Y la cuestión territorial. Eso es lo que define a un Estado. La administración y el territorio. Y estas relaciones se van a ir basando en dos relaciones de poder, básicamente fundamentales, que él considera el poder despótico, que es la cuestión sobre las élites, la relación de las élites, y en la infraestructural, la cuestión administrativa o institucional, ¿sí?
Estas dos deben de conjuntarse de manera eficiente para proporcionar una forma de organización territorialmente centralizada, ¿sí? O sea, que tenga la capacidad de tomar decisiones y estas decisiones se cumplan en todo el territorio, ¿sí? Esto es lo que debemos de dar cuenta. Ahora, en las dos partes fundamentales es que en la parte despótica, aquí es lo interesante también de Michael Mann, es que dice, o sea, ¿quiénes son las élites? Ya habíamos mencionado en alguna ocasión que las élites, en la parte de Gaetano Mosca dice, bueno, las élites son aquellos que son diferentes a nosotros. Sí, perfecto, ya lo entendemos. Ahora, estas élites deben de tener la capacidad de hacer negociaciones políticas por encima de los canales institucionales básicos, ¿sí? Esto es lo que quiere, estas son básicamente las élites, ¿sí? Los grupos políticos básicamente. Por ejemplo, un ejemplo de ello, por ejemplo, Marcelo Ebrard, ¿no? Vamos a tomarlo en ese cuento. No, Marcelo Ebrard, no, vamos a poner, Carlos Salinas de Gortari, es el ejemplo más claro de una élite política. Carlos Salinas de Gortari puede llegar a generar consensos con ciertos actores políticos y económicos por encima de esta situación institucional que le obliga, que bueno, es que dijeron que él va a poner una empresa. La situación es de que poner una empresa pues es todo un riesgo, todo un tiempo, ¿no? Entonces él puede agilizar estos trámites, puede hacerlos más rápido, puede hacerlos más veloces, puede hacerlos más eficientes, etcétera. ¿Por qué? Porque es élite, ¿sí? Evidentemente, bajo un régimen democrático, pues esto está mal visto, ¿no? Entonces, ahí donde implica la situación institucional, ¿sí? La capacidad institucional es la capacidad de un Estado de poder penetrar en todo un territorio, o sea, de forma eficiente, ¿sí? Donde llega así, penetrando institucionalmente, punto. Ejemplo de ello, por ejemplo, el chino es un ejemplo de poder institucional. O sea, ya los chinos, o sea, tienen un poder altamente institucionalizado en el cual el Estado se da cuenta ahora a través de las nuevas tecnologías de la información y de redes sociales que hace cada chino, ¿no? O sea, si hay un chino que está diciendo algo mal en contra del gobierno en las montañas de China y tiene un celular, ya sabe lo que hay que hacer y ya lo encuentra, ¿eh? Y si es disidente, ya lo agarró, o sea, ya lo tiene exactamente. Esa es la capacidad institucional. Ahora, ¿cuáles son las debilidades? Inclusamente, y no tiene un poder despótico, pues claro, muy claramente. O sea, por ejemplo, Xian Xiaoping se pone a reunir con un grupo de ministros, con 4 básicamente, estableciendo hacia dónde va el rumbo de la República Popular China, sin el consenso de los demás, y logra tomar decisiones más rápidas. Eso es lo que logra en ese punto, ¿sí? Entonces tenemos que ver que tener esa capacidad. ¿Cuál es el problema en México? Bueno, las élites no llegan a tener grandes consensos de una manera tan rápida como se esperaría, ¿sí? Sino, por ejemplo, lo vemos con las reformas estructurales, ¿no? Propuestas por Salinas, o al menos pensadas por Salinas, y finalmente aprobadas por Peña Nieto, y estas finalmente son destruidas por el López Obrador. Entonces no hay un acuerdo entre élites, ¿no? O sea, no se pueden poner de acuerdo en ese punto. Tardaron muchos años en lograr ponerlas. Peña Nieto lo logra a través, fuera del Congreso incluso, es ahí parte de su poder infraestructural, cita, a través, deja esta tarea, esta encomienda de lograr llamar y convocar de un exgobernador de Oaxaca, llama en su casa y llama a los principales actores de las fuerzas, ¿cómo se llama? Partidistas en ese entonces, cuando existía el PRD, el PAN y el PRI, y sacan esta agenda, ¿no? Esa es una capacidad despótica de poder, ¿sí? O sea, logra en ese punto. El problema es que no lo logra consolidar porque finalmente pues, pasa un sexenio y las tira, ¿no? Pero sin duda alguna es una capacidad de poder despótico, ¿sí? Un poder institucional y lo estamos viendo, ¿no? Ahora, ¿cuáles otras debilidades de mi punto de vista? Pues un poder despótico, digo, el poder infraestructural. Aquí, ¿en qué radica esta situación? Bueno, pues es de que el Estado no puede penetrar en todo el territorio, ¿no? No puede hacerlo, no puede hacerlo. Por ejemplo, si no vemos esa situación de que cárteles de la droga pues, están dando situaciones de programas sociales que el Estado no puede hacer, ¿no? Entonces eso ya desde ahí ya estamos viendo que incluso está perdido territorio, porque incluso estas entes de poder, pues incluso lo arrebatan, ¿no? O sea, lo toman ahí, o sea, no le piden permiso, ¿no? Levantan gente, llevan gente, etcétera, sin ninguna situación, sin ningún... Entonces los está superando al poder estatal, ¿no? Esa es una situación. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que el Estado en México, pues el Estado mexicano, pues no tiene control de todo su territorio, ¿no? Entonces, desde ahí en ese punto. Yo les decía, otra forma básicamente en la que lo podemos ver es que el Estado es el ente capaz de poner infraestructura. Y si aquí en México pues hay lugares donde pues, no llega,
No llega esta infraestructura, pues no llega, entonces no tiene poder, no tiene un suficiente poder infraestructural para hacerlo, ¿no? Y el poder despótico pues carece de muchas situaciones o capacidades para llegar a consensos sobre ellos mismos, porque quizá ellos mismos en el fondo pues tampoco están muy de acuerdo sobre lo que quieren a largo plazo, ¿no? Y nada más como última situación, se supone que una situación, una sociedad democrática debe de apoyar más o se debe sustentar más en un poder infraestructural por parte del Estado, a través de instituciones, leyes, etcétera, que ir reduciendo el poder despótico, ¿sí? Pero mientras el poder despótico sea más grande, entonces nosotros nos damos cuenta que es un Estado que es menos moderno y con menores capacidades de gestión, ¿sí? Bueno, hasta aquí lo dejo. Si tienen dudas, háganmela saber. Estoy aquí, cualquier cosa. Bueno, saludos, cuídense.